Saludarte como siempre, Enrique. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Lidia. Un saludo a ti y a ti, a tu audiencia. ¿A qué responde, Enrique, esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Son razones o cuestiones técnicas? ¿Son razones presupuestales? ¿Son razones políticas? ¿Qué es lo que le motiva entonces a enviar esta propuesta? Pues es de todo un poco. Ujú. Este tema ya se viene manejando desde hace unos días. Recordemos que hace una semana estuvo la consejera presidenta del INE en la Cámara de Diputados para exponer justo cómo se manejaría la elección judicial en la segunda ya elección judicial, ¿no? La presidenta del INE lo que manejaba es que si bien el instituto y el tribunal están capacitados y están fortalecidos para poder llevar a cabo este proceso al mismo tiempo que las elecciones generales, esto sí representaría un gasto bastante fuerte para el erario. ¿Por qué? Porque no se puede votar en la misma casilla la de las elecciones generales que las elecciones judiciales. En Ujú. primera instancia porque son procesos distintos y en segunda porque las elecciones judiciales, las elecciones generales implican a los partidos políticos, ¿no? Algo que no ocurre en las elecciones judiciales y no se podría hacer en una sola casilla. Tadei exponía que si juntáramos las dos elecciones, o sea, si hiciera una sola elección conjunta en 2027, el costo sería de casi 21,000 millones de pesos. En contraste, si hiciéramos la elección individual en 2028, la elección judicial, esto sería de 6,000 millones de pesos, no menos de la tercera parte. Eso Ujú. por un lado. Por otro lado, tenemos una parte técnica, ¿no? En la que sería demasiadas elecciones al mismo tiempo para un ciudadano y esto Ujú. se podría prestar eh, a fallas en el mismo proceso, ¿no? Entonces, ese también es un segundo plano. Y un tercer plano que también tiene que ver con el político, ¿no? Que la misma presidenta explica que la independencia de los procesos es muy importante y que al manejarse, como te mencionaba, partidos políticos en las elecciones generales, esto podría Ujú. eh, pues sí, ser contradictorio o ser perjudicial para las mismas personas que acuden a votar. Y por último, y lo más importante me parece, es que el aplazar la elección judicial también permitiría mejorar los procesos de la primera elección judicial, que recordemos que fue un ejercicio histórico que se realizó por primera vez no solo en la historia del país, sino también de cierta forma fuimos pioneros a nivel mundial. Entonces, el mejorar el proceso, que si bien nos dio un proceso pues bastante disruptivo, sí tuvo ciertas áreas en las que puede ser perfectible y con esto se plantea la posibilidad de poder mejorar y rediseñar los mecanismos tanto de selección como simplificar los procesos para que le sea más fácil al ciudadano poder votar. ¿Podría hablarse de una reducción, por ejemplo, de candidaturas? Más, sí, de candidaturas, sobre todo sí, exacto, de Ujú. personas que van a competir por el mismo puesto. Recordemos que la primera vez que Sí. Ujú. acudimos a votar por jueces y magistrados, uno de los principales problemas era que eran demasiados nombres en la boleta y esto, si bien hubo bastante información para poder nosotros acercarnos a cómo realizar el proceso, pues sí fue algo debatible a nivel público el poder tener más claros a los candidatos. Entonces, con esto sí, claro, se podría reducir el número de candidatos y con ello se mejoraría Ujú. pues el conocimiento que tiene el ciudadano para poder votar. Bueno, ¿qué te ha parecido cómo han tomado pues esta propuesta los partidos, especialistas, organismos autónomos, esto que plantea la presidenta pues de cambiar la elección judicial al 2028? Me parece que es bastante cuestionable a veces el manejo mediático que se le da a cualquier tipo de iniciativa que la presidenta pueda emitir al Congreso, porque ayer parecía que lo querían pintar en medios de comunicación como un fracaso político de la presidenta, cuando al contrario, ¿no? El reconocer que el proceso es perfectible es un logro no solamente para el gobierno, sino para el pueblo de México, porque eso significa que el gobierno
sabe las necesidades que tiene el pueblo al momento de votar por este tipo de candidatos, ¿no? Que son tan diferentes a unas elecciones tradicionales. Y en contraparte vemos a los organismos, ¿no? Ayer entrevistábamos al magistrado Felipe de la Mata, quien nos decía que los institutos están tanto disponibles como para poder hacer la elección en 2027, como para prepararla para 2028. Sin embargo, sí sería mucho más favorable poder hacerlo en 2028, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos a instituciones fuertes que están totalmente preparadas para cualquiera de los dos procesos y que están además pues sustentando lo que la presidenta propuso el día de ayer. Bueno, ¿y cómo consideras que impactaría este cambio en la participación ciudadana? Bien, justo ese también es un tema, ¿no? Porque el hecho de hacer las elecciones en 2027 no solamente representaría tener que acudir a 2 casillas, ¿no? Sino que al ser 2 procesos distintos, requeriría el doble de funcionarios de casilla que se solicitan para una elección. Uh-huh. Entonces, esto lo que haría el poder pues dividir el proceso también sería no tener que requerir a tantos funcionarios de casilla. Ahora, veámoslo por el otro lado, ¿no? Las últimas 2 elecciones federales, presidenciales específicamente, han sido las 2 elecciones con mayor participación ciudadana en la historia del país, ¿no? Un proceso bastante pues importante para la democracia de nuestro país, ¿no? Entonces, a mí me parece que es el dividir la elección, más allá de dañar la participación ciudadana, incluso la fomentaría, porque tener elecciones en años consecutivos siempre impulsa al ciudadano a saber que tiene que volver a ir a votar y a seguir participando. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces, Enrique, de cómo transite pues esta propuesta allá en el Senado de la República. Le daremos puntual seguimiento. Muchas gracias por tu intervención de hoy. Un saludo, Nidia, y nos seguimos en contacto. Claro que sí, Enrique Cárdenas, analista político, especialista en el tema, quien nos habla, nos da sus puntos de vista sobre esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar la elección del Poder Judicial y trasladarla al domingo 4 de junio, pero de 2028, es decir, no el próximo año, sino en el 2028. Son las 7:39, vamos con más información. Ya Omar de la Vara nos tiene listo el resumen policíaco de hoy. Momentos después de que una mujer de la tercera edad fuera privada de la vida y